Gracias, hermana Reina, muchas gracias una vez más por su apoyo. Bueno, pues es una bendición poder cantarle a nuestro Dios, es una bendición estar delante de su presencia. Y bueno, pues no podemos irnos a casa sin recibir la palabra de Dios en esta tarde. No puede estar completo el servicio sin que Dios nos hable o sin permitirle a Dios que nos hable. Así es de que pues vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, en esta tarde quiero compartir con ustedes la importancia acerca de la disciplina espiritual en la vida del cristiano. Y quiero compartir con ustedes un tema titulado la disciplina espiritual del cristiano. Es importante, amados hermanos, que en diferentes situaciones, diferentes metas que nosotros nos propongamos en la vida, es necesario, es indispensable tener algo que nos va a llegar o que nos va a llevar a llegar a ese lugar que nosotros anhelamos, y eso se llama disciplina. La disciplina es algo un poco duro, la disciplina es algo demandante, la disciplina es algo que muchas veces lo dejamos simplemente en el intento y no procuramos terminarlo porque la disciplina cuesta. Cualquier persona que haya tenido éxito en una o varias áreas de su vida, sea deporte, sea en alguna profesión, sea en el matrimonio mismo, hablando también de la vida espiritual, diversos proyectos en la vida y otras muchas cosas. Cuando se quiere alcanzar una meta anhelada, una meta deseada, tiene que haber en la vida de esa persona algo llamado disciplina. Y en la vida del cristiano el cristiano no se queda atrás. Yo creo que mucho más todavía en la vida espiritual tiene que ser una vida disciplinada, tiene que ser una vida llevado por la disciplina en nuestras vidas. Y quiero que leamos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, y dice la palabra de Dios de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que se abre una vez más delante de nosotros. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, por sabiduría, te ruego, Señor, por entendimiento, discernimiento de tu palabra. Ruego, Señor, que cada corazón, cada oyente, Señor, en este lugar pueda ser, Señor, receptivo a tu voz, mi Dios. Que podamos, Señor, entender lo que tú en esta hora nos quieres hablar acerca de la disciplina en nuestras vidas. Bendito Dios, gracias. Enséñanos, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Que podamos una vez más, Señor, ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo ruego y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mencionaba yo, amados hermanos, acerca de tantas áreas en la vida de toda persona que se propone metas en su vida y tiene que alcanzarlas, porque si no queda un sentido de no lo logré, queda un sabor amargo porque no se logró aquello que se anheló. Pero usted puede mirar en la vida de ciertas personas, tener un muy buen puesto de trabajo, una muy buena profesión. A lo mejor algún deportista ha llegado a las grandes ligas a nivel mundial, y sea cual sea el área que usted se ha propuesto y ha mirado en la vida de otros que lo han alcanzado,
no ha sido nada fácil, sobre todo si usted está en ese intento o está en esa disciplina ahorita para poder alcanzar algo. Sabe que para alcanzar algo en la vida, para alcanzar a realizar un proyecto, es necesario mantener la disciplina. Ahora, en los versículos que leímos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuánta gente vive en este mundo sin ninguna disciplina en su vida? Vive de una manera tan liberal, vive de una manera tan desordenada. Personas que viven una vida en donde la disciplina no es mencionado ni por error. Pero ¿por qué? Dice la palabra de Dios que debemos de entrar por la puerta estrecha. Es una puerta difícil, es una puerta complicada, es una puerta que requiere que de verdad el que entre por esa puerta desee en su corazón entrar, y no solamente entrar, sino caminar por ese camino que también dice la palabra de Dios que es estrecha. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra de Dios nos dice que como cristianos tenemos que mantener una vida disciplinada en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que trabajar, tenemos que disciplinarnos, tenemos que mentalizar que como cristianos somos llamados a vivir un tipo de vida muy diferente, y eso requiere mantenernos en una disciplina constante, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, actuando de la manera como Dios nos pide que nosotros actuemos, viviendo como Dios nos pide que nosotros vivamos, caminando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Es difícil, por eso mismo la palabra de Dios es claro. La palabra de Dios nos dice que para poder alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nosotros es necesario mentalizarnos, es necesario tener un sentido de disciplina en nosotros, en nuestro corazón, entrar por la puerta estrecha y caminar por ese camino angosto que lleva, que conduce a la salvación, que conduce a la vida eterna. Muchas personas, tristemente, van a o quieren volverse cristianos por diferentes situaciones, porque a lo mejor han entendido que es un camino en donde Dios puede bendecir, pero no hay una disciplina espiritual en ellos, no hay una disciplina en cuanto a lo que Dios nos dice que nosotros debemos de vivir. ¿Qué es la disciplina? Déjenme primero, ¿qué es la disciplina? La disciplina, o se conoce como disciplina, a la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que implica para toda circunstancia u ocasión la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante. Algo que lleva orden y algo que se está perseverando constantemente en orden a obtener un bien o un fin determinado. Una persona disciplinada es esa persona que ha decidido alcanzar algo, alcanzar un objetivo, y se propone y dice: no importa las circunstancias que yo tenga que pasar, que tenga que vivir, las limitaciones a lo mejor en su momento, las situaciones difíciles, hay cosas que no voy a poder hacer, hay cosas de las cuales me voy a tener que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar aquello que anhelo. Entonces la palabra de Dios nos habla de disciplina. La Biblia, el apóstol Pablo enseña acerca de la disciplina. En la Biblia encontramos varios tipos de disciplina, o al menos 4 tipos de disciplina que Dios nos habla en su palabra, y estas son las disciplinas del Señor: la disciplina de la iglesia, la disciplina personal y la disciplina de la familia. Las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios nos dan suficientes instrucciones sobre cada una de ellas,
pero en esta tarde vamos a enfocarnos en cuanto a la disciplina personal, a mi vida personal, el yo como cristiano, cómo tengo que conducirme, qué tengo que hacer, qué tengo que vivir. Vamos a dar algunos textos de la palabra de Dios acerca de lo que el apóstol Pablo dice acerca de la disciplina. El apóstol Pablo con toda autoridad habla acerca de la disciplina en la vida espiritual, porque él fue un hombre disciplinado. Él fue un hombre que se consagró a Dios y un hombre que vivió disciplina en su vida. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, en la parte B dice la palabra: cada uno mire cómo sobreedifica. Cada personalmente tenemos, mis hermanos, que estar mirando cómo actuamos, cómo crecemos, qué estamos trayendo a nuestras vidas. Y tenemos, dice el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo, escribiendo a este joven Timoteo, también trae instrucciones de cómo tiene él que vivir una vida disciplinada, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra diligencia es un sinónimo de la palabra disciplina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: disciplínate en las cosas espirituales. Cada vez que te presentas ante Dios, procura que estés aprobado. Como obrero, dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a un Dios santo, a un Dios que demanda en su palabra cómo vivir, y pensar que podemos ser aprobados por el Señor cuando no hay una disciplina espiritual en nosotros, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no vamos a la iglesia, cuando no actuamos y no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo esperamos alcanzar aprobación delante de Dios? Una vez más, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Una versión dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, una vez más escribiendo: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Vivo con mucha disciplina, dice el apóstol Pablo. Y ciertamente en sus cartas él deja ver que era un hombre disciplinado en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo mismo fue un hombre de disciplina. Fue un hombre muy disciplinado en cuanto a sus objetivos. Él lo tenía muy claro. Y el apóstol Pablo también era un hombre disciplinado. Por eso él dice en este versículo: vivo con mucha disciplina, dice, y trato de dominarme a mí mismo. Las cosas que tengo que hacer, procuro hacerlas. Las cosas que no debo de hacer, dices, no debo de hacerlas. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios, dice, me descalifique a mí. En el Antiguo Testamento también encontramos en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que cuando Daniel fue llevado con sus compañeros a Babilonia, este hombre propuso, dice la palabra de Dios, en su corazón no contaminarse. Eso de proponer en el corazón es decir, voy a vivir en disciplina. A lo mejor no agrado al rey, a lo mejor mis compañeros no me van a ver bien, a lo mejor voy a tener críticas, voy a tener burlas, voy a sufrir cosas, pero Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse. La disciplina es algo de proponernos en el corazón de agradar solamente a Dios. Una persona disciplinada es una persona que sabe a lo que tiene que decir sí, dice sí, a lo que tiene que decir no, dice no. Y entra lo que el apóstol Pablo dice: trato de dominarme a mí mismo. Las cosas que tengo que hacer las hago, y las que no debo de hacer no las hago. Cuando leemos estos versículos, mis hermanos, debemos de pensar
si de verdad queremos conseguir lo que la palabra de Dios nos pone en Mateo 7, 13 y 14, encontrar y alcanzar la vida eterna. Es claro la palabra de Dios que dice que son pocos los que la hallan, porque son pocos los que andan por ese camino angosto. Tenemos realmente que anhelar la salvación, la vida eterna. Tenemos realmente que anhelar agradar el corazón de nuestro Dios, y debemos de vivir una vida de disciplina. Hebreos 12:11, la carta a los Hebreos también nos habla acerca de la disciplina, y es un texto muy claro de lo que es la disciplina. Dice la palabra: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, dice una versión. Está hablando aquí de la disciplina del Señor. Está hablando aquí cuando el Señor disciplina a aquellas ovejas, aquellos cristianos que se desencarrilan y tienen que recibir la disciplina del Señor, porque el Señor como Padre nos ama y por eso nos disciplina, dice su palabra. Pero también podemos ampliar un poco el contexto hablando de la disciplina, y realmente la disciplina, ser disciplinados en algo, no es algo muy agradable. Aquel estudiante que desea recibir honores en su generación tiene que aplicarse, tiene que estar estudiando a altas horas de la noche. Un estudiante de medicina constantemente se está capacitando, constantemente está estudiando porque quiere ser el mejor en su ramo. Hay disciplina en él, sabe que tiene que dejar algunas cosas, tiene que dejar a los amigos por un rato, tiene que dejar, la vida social. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar algo. Y por lo tanto, una vida disciplinada realmente no resulta agradable a la hora de estarlo recibiendo, de estar pasando por esa disciplina. Vivir una vida de disciplina es dolorosa. La palabra de Dios lo dice una vez más: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después dice: produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellos. Hay personas muy disciplinadas. Hay personas que desean alcanzar algo y se meten en una disciplina no solamente la mente, no solamente lo que tienen que hacer, disciplinan el cuerpo. Voy a pedir a mi hermano Alfonso que prepare un video, el cual quiero que todos lo veamos, acerca de la disciplina. Hombres que se disciplinan para poder alcanzar algo. Hombres que años entregan su vida a una vida de disciplina, solamente, mis hermanos, por alcanzar algo terrenal, algo de este mundo. Vamos a ver este video. Hola amigos, probablemente hayas visto películas sobre los monjes Shaolin. Sí, estos tipos duros con túnicas amarillas pueden vencer fácilmente a los enemigos, y parece que sus posibilidades son realmente infinitas. Pero el cine es una cosa y la vida real es otra muy distinta. Y en el video de hoy, les diré lo geniales que son estos tipos y revelaré algunos secretos sobre ellos. Incluso el guerrero más poderoso puede ser derrotado con inteligencia y astucia. Los golpes por la espalda están prohibidos en todo tipo de artes marciales orientales, pero los monjes Shaolin están preparados incluso para esto. La cuestión es que estos tipos reciben golpes por la espalda todos los días. Este es uno de los pasos más importantes en el entrenamiento, pero no asuman que reciben el golpe, se quedan parados y muertos por el dolor. Usan la técnica secreta de la camisa de hierro. Debido a esto, sus músculos se vuelven como el acero y prácticamente no sienten dolor. La técnica de la camisa de hierro tiene como objetivo proteger no solo la espalda, sino toda la parte superior del cuerpo.
Los monjes controlan su respiración, sienten cada músculo y saben cómo y cuándo tensarlo. Gracias a esto se vuelven verdaderamente invulnerables. Esta técnica ayuda al monje no solo a acostarse sobre una cama de clavos como el yoga, sino también a mantener la calma si una losa de cemento se rompe directamente en su torso con un martillo. Para endurecer sus músculos, todos los monjes duermen en camas muy duras, pero por supuesto esto no es todo. Los monjes envuelven sus cuerpos en una tela suave y caen en un profundo pozo de arena. Cada día la arena se vuelve cada vez menor y al final el monje debe quitarse el tejido suave y caer en el profundo hoyo en el que ya no hay arena. Al mismo tiempo, ya no debería sentir dolor por el impacto, ya que los músculos se han endurecido gradualmente. Cualquiera de ellos puede ser levantado y al clavarle lanzas al mismo tiempo, no quedará ni un solo rasguño en su cuerpo. Todo esto es posible debido a que a los monjes Shaolin se les enseña a controlar no solo los músculos, sino también la mente, ya que es el cerebro el que envía señales al cuerpo. En los momentos adecuados, puede entrar en un estado de trance y meditación profunda, por lo que a menudo se les considera magos. Los monjes Shaolin son capaces de soportar incluso golpes muy fuertes en la cabeza. Para mantener la cabeza invulnerable, los monjes Shaolin hacen un ejercicio muy extraño todos los días. Se envuelven la cabeza en capas de seda y las golpean contra la pared. Al principio esto se hace con cuidado, pero cada día se quitan capas de seda y los golpes se vuelven más fuertes. Los monjes también practican el equilibrio invertido de brazos. Así con el tiempo, la estructura de sus cráneos cambia y los huesos se vuelven tan fuertes como la piedra. El equilibrio invertido de brazos funciona muy bien para los músculos del cuello, pero este ejercicio es imposible sin un entrenamiento prolongado. Primero, los monjes se equilibran de manera invertida con énfasis en los codos. Luego en los puños y con el tiempo pueden equilibrarse solo sobre su cabeza. Después de tal entrenamiento, los músculos del cuello se vuelven tan fuertes como el acero y los monjes pueden realizar cosas increíbles. Por ejemplo, colgarse de una soga alrededor del cuello y colgarse de esta manera sin asfixiarse y sin perder el conocimiento. Estos maestros del Kung Fu son capaces de romper ladrillos con un dedo o hacer flexiones con 2 dedos con una carga pesada en la espalda. Solo mira el tronco de este árbol. Si crees que fueron los pájaros carpinteros los que lo perforaron, estás equivocado. Estas son las huellas dactilares de los monjes Shaolin. Sus golpes son tan fuertes y precisos que pueden perforar fácilmente la corteza de los árboles. Realizan todos estos trucos en un estado de profunda meditación. Esta es una técnica secreta llamada contemplación con los dedos. Todos los ejercicios de los monjes Shaolin destinados a fortalecer las manos se denominan dedo de diamante. Para dominar todos los trucos y convertirse en un verdadero maestro Shaolin, debes practicar desde una edad temprana. Los monjes tienen un cuerpo muy flexible, y para ello realizan unos ejercicios de estiramiento muy difíciles desde la más temprana infancia. A la edad de 6 años, los niños ya pueden soportar el dolor y demostrar habilidades corporales con las que incluso los gimnastas profesionales solo pueden soñar. Se retuercen formando un arco, envuelven sus cuerpos alrededor de los troncos de los árboles y cuelgan en esta posición durante mucho tiempo. Los monjes Shaolin se equilibran fácilmente en cualquier superficie, incluso en la más incómoda. Esta habilidad se entrena de la siguiente manera. El estudiante debe caminar a lo largo del borde de un enorme cuenco de arcilla lleno de agua, llevando una pesada mochila a la espalda. Con el tiempo, el nivel del agua en el recipiente disminuye y la mochila se vuelve más pesada. Como resultado, el monje puede caminar por el borde de un cuenco de arcilla vacío y con una mochila, cuyo peso excede el suyo. Los monjes Shaolin logran una gran ligereza del cuerpo. Algunos incluso afirman que en el momento de la meditación pueden flotar en el aire. Pero esto no es del todo cierto. Pero algunos de ellos son capaces de caminar sobre la hierba sin aplastarla, como si su cuerpo no tuviera absolutamente ningún peso. Los monjes pueden colgarse de las ramas de los árboles como pájaros. Pero todo esto es posible no porque puedan volar, sino únicamente a través de un duro entrenamiento para mantener el equilibrio y la estabilidad.
Los monjes corren a lo largo de las paredes verticales no solo en las películas, sino también en la vida real. Logran desarrollar una velocidad óptima y controlar magistralmente sus cuerpos. Se dice que los monjes Shaolin pueden lanzar una aguja para que atraviese el vidrio. Incluso hay un video que muestra claramente que la aguja revienta el globo que está detrás del vidrio. El programa Cazadores de Mitos demostró que ni una sola aguja, ni siquiera la más delgada, atravesaría el vidrio. Pero una aguja gruesa puede dañar fácilmente un vidrio delgado. Esto es exactamente lo que demostraron los monjes en el video. Todos los monjes Shaolin tienen una resistencia increíble, son verdaderos soldados universales, intrépidos e invulnerables. Pueden luchar sin tregua e incluso al final de la lucha estarán llenos de fuerza y energía. No le temen ni al calor ni al frío, ni siquiera al hambre o la sed. Parecen ser capaces de soportar cualquier cosa. Los monjes Shaolin entrenan cada parte de su cuerpo. Todos los músculos deben ser como el acero, sin excepción. Los monjes respetan mucho su hombría, por lo que abordan el entrenamiento de los genitales con toda responsabilidad. Pero ¿realmente no hay un solo luchador en el mundo que pueda derrotar al monje Shaolin? Desde luego que no tiene un aspecto tan aterrador. Muchos boxeadores, culturistas y levantadores de pesas parecen mucho más intimidantes. Los monjes Shaolin con su existencia demuestran que el tamaño no importa. Todo el mundo puede desarrollar masa muscular, pero desarrollar una increíble fuerza de voluntad, resistencia y un perfecto control de su propio cuerpo no es una tarea fácil. En Shaolin, los tigres siempre viven al lado de los monjes, que son cariñosos como gatos y obedientes como perros. ¿Cómo se las arreglan los monjes para lograr este grado de obediencia por parte de estos animales salvajes sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Estos tigres no parecen animales entrenados. Son más como amigos leales y devotos. Algunos creen que los monjes están entrenados. Disciplina. Se disciplina desde muy pequeños en esa área de sus vidas y llegan a alcanzar todo eso, un trabajo también de la mente que es contrario a lo que Dios nos enseña, su palabra, en cómo nosotros debemos de usar la mente. Dice la palabra de Dios que debemos de transformar nuestra mente, pero para vivir de una manera piadosa, de una manera agradable ante los ojos del Señor. Pero es sorprendente ver, amados hermanos, cómo sí se puede una vida de disciplina cuando se anhela algo, cuando se quiere alcanzar algo. Y la palabra de Dios entonces nos habla acerca de que nosotros tenemos que vivir una vida de disciplina. Quiero rápidamente solamente tocar algunos puntos, voy a ser breve. En cuanto a aspectos de la vida espiritual, aspectos de nuestra vida cristiana, en el cual debemos de disciplinarnos, porque ello traerá bendición a nosotros. La primera es, sin duda, la disciplina en una vida de oración, la disciplina de la oración. Como cristianos tenemos que mantener una vida de oración constante. Recordemos que tenemos a un enemigo que está muy bien capacitado en su manera de pelear, en su manera de atacar, y por lo tanto nosotros también, la oración es la que va a traer poder. La oración es la que a través de la oración nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual y podemos mover la mano de Dios. Sus cuidados pueden llegar a nosotros, pero para ello nosotros tenemos que disciplinarnos en la oración. La palabra de Dios, la Biblia, nos habla lo que es la oración. La oración es meterse en comunión con Dios, es meterse, estar en comunión con el Dios soberano, con el Dios poderoso, con el Dios que todo lo puede, con el creador mismo del universo, y es la oración la que nos acerca a Dios. Tenemos que mantener una vida disciplinada en la oración. Orar no es solamente una serie de repeticiones. Orar no es solamente memorizarse algo y estarlo diciendo, sino que la oración es más bien la búsqueda
de la voluntad de Dios para una situación definida. A través de la oración nosotros buscamos la voluntad de Dios. A través de ese tiempo de comunión con Dios conocemos la voluntad de Dios, la promesa que el Señor nos da en su palabra está condicionada a la permanencia en su palabra, y eso que nos lleva a permanecer es la oración. En el Evangelio de San Juan 15:7, el Señor nos habla acerca de lo que Él es y de lo que nosotros somos, y necesitamos estar con Él, necesitamos estar siempre pegados a Él, y eso nos lleva solamente a través de la oración. Juan 15:7 dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La disciplina de la oración. Otra disciplina que tiene que haber en nuestras vidas es la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Tenemos que meternos a estudiar, a leer, a escudriñar la palabra de Dios. La ignorancia es campo fértil. ¿Para qué? Para el enemigo, para el pecado. La persona que no estudia, la persona que no se disciplina en la palabra de Dios es destruido por el enemigo. El Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Quién es el que no tiene conocimiento? El que no estudia la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia constantemente. Necesitamos tener una disciplina en cuanto al estudio, a la lectura de la palabra de Dios. El conocimiento de lo que Dios es, de quién Dios es, de lo que Dios quiere para nosotros, lo encontramos a través de su palabra. Muchas veces no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos quién es Dios, no sabemos qué puede hacer Dios, no sabemos, mis hermanos, qué es lo que nosotros somos o alcanzamos en Dios por falta de la lectura de la palabra, por falta de abrir nuestras Biblias y leer la palabra de Dios. Tenemos que disciplinarnos también en el estudio de la palabra de Dios. Otra disciplina que debe de estar en nosotros, y es una disciplina que nosotros debemos de trabajar, es la asistencia también a la iglesia. Hebreos capítulo 10 versículo 25, un texto citado cada vez que hablamos acerca de nuestra fidelidad a la casa de Dios. Hebreos 10:25 dice su palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Recordemos que constantemente Jesús iba a la sinagoga a enseñar. Había un lugar de reunión en donde el Señor estaba cada vez que tenía que estar en ese lugar. Asistir a la iglesia, llegar a los servicios, es un privilegio que tenemos de parte de Dios, y tenemos que disciplinarnos también en nuestra asistencia a la iglesia. Otra área de nuestras vidas que debemos de mantener la disciplina es en nuestro testimonio. Tenemos que mantener una disciplina en lo que la gente ve de nosotros, lo que es externo, lo que se conoce, lo que el mundo está viendo. Debemos de mantener esa disciplina en nosotros. Somos cristianos no solamente en este lugar, somos cristianos 7 días a la semana, 24 horas al día. Una disciplina en cuanto a nuestro testimonio. Solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a mantener esta disciplina que tanto necesitamos. La conducta es importante, cómo nos conducimos, cómo la gente nos ve es importante. Los hechos hablan mucho más que miles de palabras. La disciplina es algo que debemos nosotros de mantener en nuestras vidas. La disciplina es algo que nos va a llevar, mis hermanos, a alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son gratis. Las promesas de Dios son para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que se disciplinan, para aquellos que entran por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto.
La disciplina es para aquellos que realmente ponen sus mentes en alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Tenemos que mantener una disciplina. Yo me pregunto si estos hombres entregan sus vidas para poder alcanzar lo que ellos desean, lo que ellos quieren alcanzar, y lo logran. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la capacitación del Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos un libro de instrucciones, tenemos la palabra de Dios que nos dice qué tenemos que hacer? La disciplina implica solamente el estar convencidos que Dios tiene maravillosas cosas para nosotros, pero nosotros debemos de seguir sus instrucciones que Él nos da. Una vida disciplinada va a ser mucho. Una vida disciplinada nos va a dar grandes triunfos. Una vida disciplinada va a hacer que nosotros podamos cada día ir creciendo, cada día ir alcanzando aquello que Dios quiere para nosotros. Recordemos lo que el apóstol Pablo enseñó. Recordemos que el apóstol Pablo fue un hombre disciplinado, y él enseñó que debemos de vivir una vida de disciplina. Es necesario que cada uno de nosotros mantengamos una vida disciplinada en las áreas que nos corresponden, en las áreas espirituales que Dios nos demanda ser disciplinados. Tenemos que vivir una vida disciplinada. Muchas veces como cristianos decimos: ay, ¿cómo le hizo aquel profesionista? ¿Cómo le hizo para alcanzar ese puesto que tiene? Si es alguien que llegó a ese lugar llevado por lo que sabe, llevado por lo que estudió, solamente él conoce lo que es alcanzar ese lugar. Y nosotros somos llamados también a vivir una vida disciplinada. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta tarde. La disciplina en la vida espiritual del cristiano, del creyente. Tenemos un llamado a ser disciplinados. Hay áreas en las vidas seculares de hombres y mujeres en el mundo que se someten a una disciplina tal, a una disciplina, mis hermanos, que nosotros deberíamos también tener en nuestra vida espiritual. Muchas veces el cristiano es zarandeado con tanta facilidad. Al enemigo no le cuesta nada derribarlo, destruirlo, porque nunca se ejercita en su vida espiritual. Y debemos de vivir una vida disciplinada en esas áreas que nos llevarán a ser fortalecidos como cristianos, como hijos de Dios. Dios ha puesto todo en nuestras manos. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado el recurso de la oración, que es vital, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado todo, mis hermanos. Tenemos nosotros que vivir una vida de disciplina. Tenemos nosotros también que trabajar para poder vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde, ahí sobre sus lugares. ¿Cuánta disciplina espiritual le falta a usted en su vida? ¿Cuánta disciplina nos falta espiritualmente hablando en nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia con el propósito de estudiarla, de escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró clamando a Dios, escuchando su voz, conociendo su voluntad? Tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrar en una vida de disciplina como cristianos. La gente que no conoce a Dios no puede ser más que nosotros. Nosotros como cristianos somos llamados a ser diferentes, y una vida diferente la traerá una vida disciplinada en lo que Dios nos pide que nosotros hagamos.
Vamos a orar en esta tarde. Vamos a rogarle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza. Vamos a rogarle al Señor que nos ayude a entrenarnos, a disciplinarnos en estas áreas que es importante. Vamos a rogarle al Señor en esta hora que nos ayude a entender lo que es la disciplina, lo que implica entrar en disciplina, pero también que nos ayude a vivir esa vida de disciplina que Él desea en nosotros. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a rogarle al Señor que su gracia, que su amor y su favor estén con nosotros, ayudándonos a sobresalir, a sobrepasar toda situación mientras vivimos en una disciplina constante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor, una vez más para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque nos hablas acerca de la disciplina espiritual que debe de haber en nosotros como cristianos, como hijos tuyos. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo, mi Dios, porque nada escondes. Tú, Señor amado, revelas todo lo que sabes que nosotros necesitamos. Tú sabes, Señor, todo cuanto nosotros debemos de hacer y por lo tanto lo hablas, Señor, con claridad en tu palabra. Gracias, Dios amado, porque nos enseñas lo que es necesario hacer para poder alcanzar, Señor, la salvación y la vida eterna. Poder tener, Señor, disciplina espiritual en nosotros. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solo. Gracias, Señor, porque nos has dado los medios para poder salir, Señor, adelante. Nos has dado tu palabra, nos has dado, Señor, el recurso de la oración. Nos has dado, Señor, el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo para poder, Señor amado, ser vencedores, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque yo sé que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Discierne los pensamientos, dice tu palabra, mi Dios. Que esta palabra, Padre, haga eco, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, encuentre un lugar en donde pueda germinar y pueda dar fruto, Señor, en nosotros, en nuestras vidas. Bendigo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en este momento. Sella tu palabra, Dios, en nosotros, en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a vivirla y a practicarla, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, mientras vamos a darle lugar a nuestro hermano Misael, quien nos dirigirá en una alabanza para honrar y glorificar